En la historia de la humanidad, muy pocos nombres han cambiado para siempre la forma en que entendemos el universo. Uno de esos nombres es Isaac Newton. Nacido en Inglaterra en el año 1642, el mismo año en que moría Galileo Galilei, Newton llegó al mundo en una época donde el pensamiento aún oscilaba entre la superstición medieval y los primeros destellos de la razón científica. Pero este joven silencioso, criado por su abuela en el campo, estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes genios que haya pisado la Tierra. Newton no fue simplemente un físico, fue matemático, astrónomo, alquimista, teólogo y filósofo natural, un verdadero polímata. En menos de 2 años, descubrió las leyes del movimiento, formuló la ley de la gravitación universal, desarrolló el cálculo diferencial e integral, al mismo tiempo que Leibniz, y revolucionó la óptica al demostrar que la luz blanca está compuesta de todos los colores del arco iris. Pero Newton no se detuvo allí. También dedicó décadas a estudiar las escrituras, a descifrar las profecías bíblicas y a escribir miles de páginas de teología, muchas de las cuales no se publicarían hasta después de su muerte. Era un hombre de ciencia y de fe. Y como todo gran sabio, no solo nos dejó ecuaciones y experimentos, también nos legó palabras, frases cargadas de humildad, de profundidad espiritual, de conciencia del misterio, palabras que revelan no solo el intelecto de un genio, sino el corazón de un hombre que se sabía pequeño frente a la inmensidad del universo. 1. Si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Corría el año 1675 y la ciencia europea vivía una auténtica revolución. Isaac Newton, con apenas 33 años, ya era miembro de la prestigiosa Royal Society de Londres. En ese contexto escribió una carta a su colega y rival Robert Hooke. En ella dejó caer esta frase que con el tiempo se volvería legendaria. Aunque entre líneas algunos sugieren que tenía un tono sarcástico, ya que Hooke era bajo de estatura, lo cierto es que Newton reconocía que sus descubrimientos no eran un logro aislado, sino el resultado de siglos de conocimiento acumulado por mentes brillantes como las de Kepler, Galileo y Descartes. Esta frase muestra la humildad intelectual que, pese a su genio, Newton sabía mantener. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Durante una tarde de otoño en 1710, en los salones de la Royal Society, Newton se encontraba conversando con algunos de sus discípulos sobre los avances en óptica y astronomía. Uno de ellos le preguntó si sentía que había alcanzado el conocimiento pleno de la naturaleza. Con una mirada serena respondió esta frase. Fue registrada más tarde por William Stukeley, quien anotó muchas de sus conversaciones personales. En ella, Newton reconoce que, a pesar de haber formulado leyes que gobernaban los cielos y la materia, su saber era ínfimo frente al misterio del universo. Esa metáfora del océano de la verdad lo acompaña hasta hoy como símbolo de su humildad y búsqueda incesante. 3. La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién puso los planetas en movimiento. En 1713, mientras trabajaba en la segunda edición de su obra cumbre, el Philosophia Naturalis Principia Mathematica, Newton añadió una sección final conocida como el Scholium Generalis. Allí, después de demostrar con ecuaciones la ley de la gravitación universal, escribió esta profunda reflexión. No era una simple nota al pie, era una declaración de principios. Newton quería dejar claro que, aunque las leyes naturales describen el cómo del universo, solo la mano de un creador podía explicar el porqué de su existencia. Esta frase resume su convicción de que ciencia y fe no eran enemigas, sino caminos complementarios hacia la verdad. 4. El sistema más hermoso del Sol, los planetas y los cometas, solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. En el año 1687, cuando publicó por primera vez los Principia Mathematica, Newton ya se había convertido en una figura central de la revolución científica. Pero en el capítulo final del libro, dejó a un lado la matemática para expresar su visión teológica del cosmos. En su mente, el universo no solo obedecía a leyes físicas, sino que también era una creación estética y armoniosa que reflejaba la inteligencia de su autor. Esta frase fue incluida como parte del Scholium y refleja la cosmovisión del Newton más espiritual, aquel que veía a Dios como el gran arquitecto. 5.
Dios gobierna todas las cosas y sabe todo lo que es o puede ser hecho. También dentro del Principia, en ese mismo Scholium de 1687, Newton se atrevió a abordar un tema delicado para su época: el papel activo de Dios en el gobierno del mundo. Para Newton, Dios no era un simple relojero que había dado cuerda al universo para luego desentenderse. Él creía en un Dios vivo que supervisaba y sostenía cada átomo y estrella. Esta frase deja entrever su fe en la providencia divina y fue escrita con la intención de que sus lectores no confundieran leyes naturales con ausencia de propósito divino. 6. No inventé la gravedad. Dios puso esa ley en el universo. En algún momento cercano a 1720, Newton fue abordado por el erudito Joseph Spence, quien recopiló muchas anécdotas de figuras destacadas de su tiempo. Durante una charla informal en Oxford, Spence le preguntó si se consideraba el descubridor de la gravedad. Newton, con una sonrisa calmada, respondió con esta frase. Le aclaró que él solo había descubierto una ley que ya existía desde el principio de los tiempos. Para Newton, la gravedad no era suya ni de ningún hombre, sino una obra de Dios que él simplemente había observado y descrito. 7. La verdadera religión consiste en imitar la vida santa de Jesús. A finales de los años 1670, Newton dedicó buena parte de su tiempo a estudiar las profecías bíblicas. En uno de sus manuscritos teológicos, más tarde publicado bajo el título Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, escribió esta frase profundamente cristiana. Newton no solo era científico, también era teólogo autodidacta. Para él, la esencia del cristianismo no era el dogma institucional, sino el ejemplo moral de Cristo. Esta frase resume su visión íntima de la fe como una experiencia de transformación personal. 8. La unidad del sistema solar solo puede explicarse por la acción deliberada de un ser inteligente. En una carta escrita en 1692 a Richard Bentley, un teólogo interesado en reconciliar ciencia y religión, Newton ofreció su opinión sobre el orden del universo. Esta carta, que se conserva en los archivos de la Universidad de Cambridge, contenía argumentos de diseño inteligente mucho antes de que ese término existiera. Newton razonaba que las órbitas perfectamente calculadas de los planetas no podían ser producto del azar. Esta frase es parte de ese intercambio epistolar y fue una de las más citadas por filósofos y religiosos de la época. 9. La inercia es la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado. En su Principia Matemática de 1687, Newton definió por primera vez lo que hoy conocemos como su primera ley del movimiento. Esta frase no es solo técnica, es la base de la física moderna. Newton explicó que un objeto seguirá en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo modifique. Con ella rompió siglos de pensamiento aristotélico y abrió la puerta a una nueva comprensión del universo material. 10. Para cada acción hay una reacción igual y contraria. También en los Principia, en el mismo año 1687, Newton presentó esta ley fundamental que describe el equilibrio dinámico del universo. Con ella formuló la tercera ley del movimiento, que aún hoy usamos para explicar desde el vuelo de un cohete hasta un apretón de manos. Esta frase ha trascendido el ámbito científico y es usada incluso en filosofía y política para hablar de causas y consecuencias. 11. Un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero solo puede entender cosas que son verdaderas. Esta frase se encontró en los manuscritos personales de Newton, fechados en los primeros años del siglo XVIII, mientras estudiaba en silencio desde su hogar en Cambridge. Su intención era distinguir entre fantasía e intuición racional. Newton creía que la comprensión verdadera requería rigor y correspondencia con la realidad. Era una advertencia contra las especulaciones infundadas y una declaración a favor del pensamiento basado en hechos. La física me permite explicar el movimiento de los cuerpos celestes, pero no los sentimientos humanos. Según el testimonio de Voltaire, que vivió en Inglaterra a principios de 1720 y entrevistó a conocidos de Newton, esta frase fue dicha en una reunión privada. Newton, que podía calcular la órbita de un cometa, confesaba no poder comprender completamente los impulsos del alma humana. Esta cita muestra su humildad ante lo inmaterial, lo emocional y lo espiritual.
Dios creó todo según número peso. Inspirado por el libro de la sabiduría 11:20, Newton escribió esta frase en uno de sus manuscritos teológicos en los años 1620. Para él, la precisión matemática del universo era una firma inconfundible del Creador. No lo veía como algo frío o mecánico, sino como arte divino. Esta frase sintetiza su idea de que toda la creación podía y debía ser comprendida con ecuaciones, pero siempre bajo la guía de la fe. 14. El ateísmo es tan insensato como el fanatismo religioso. En una carta dirigida a John Locke en 1705, Newton expresó esta postura equilibrada. Afirmaba que tanto negar la existencia de Dios como deformarla mediante dogmas extremos eran errores igualmente peligrosos. Él creía en un Dios racional, accesible al entendimiento humano, y rechazaba tanto el escepticismo absoluto como la religión sin razón. 15. No sé cómo puedo parecerle al mundo, pero para mí mismo, solo he sido como un niño jugando en la orilla del mar, encontrando de vez en cuando una piedra más suave o una concha más bella que la ordinaria, mientras el gran océano de la verdad yacía todo sin descubrir ante mí. En los últimos días de su vida, en marzo de 1727, Newton compartió esta reflexión con su sobrina Catherine Barton, quien lo cuidaba en su residencia de Londres. Después de una vida de descubrimientos, Newton no se consideraba un sabio supremo, sino un explorador asombrado ante la inmensidad del universo. Esta frase, recogida por ella y citada posteriormente por Voltaire, es una de las más bellas que dejó, y quizás la más humana.